rebasan los límites fisiológicos normales. Para la alcalinización de la orina son útiles los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, el tipo de diurético débil que bloquea la resorción de bicarbonato en el túbulo proximal. El túbulo proximal contribuye a la secreción de ácido por dos mecanismos que comprenden la titulación de los amortiguadores urinarios, el amoníaco y el fosfato. El amoníaco renal es generado por el metabolismo de la glutamina en el túbulo proximal. Del túbulo proximal. Y la difusión subsiguiente de amonio hacia afuera de la célula tubular proximal permite atrapar los hidrogeniones, al cual se secreta por intercambio de sodio-hidrogeniones en la luz como el ion amonio. Las concentraciones celulares de potasio modulan de forma inversa la amoniogénesis tubular proximal en el marco de la hiperpotasemia por hipoaldosteronismo. La disminución de la amoniogénesis facilita la aparición de la acidosis tubular renal tipo 4. ¿Ok? El ion fosfato hidrógeno filtrado también es titulado en el túbulo proximal por parte de los hidrogeniones secretados para formar la reacción que constituye el componente principal del amortiguador urinario, conocido como ácido titulable. El cloruro casi no se absorbe en el primer segmento del túbulo proximal. El incremento en la concentración del mismo se opone y equilibra la eliminación del anión bicarbonato desde el líquido tubular. En segmentos tubulares proximales más adelante se inicia la reabsorción de cloruro por las células por el intercambio apical del formiato o ácido fórmico celular correspondientes a concentraciones luminales mayores al cloruro. El túbulo proximal posee transportadores específicos que secretan diversos ácidos orgánicos y bases. Los aniones orgánicos transportados por estos sistemas incluyen el urato, aniones de ácido dicarboxílico como es el succinato, aniones de cetoácido y varios fármacos unidos por proteínas que no se filtran en el glomérulo como las penicilinas, cefalosporinas, salicilatos. La homeostasis del calcio y el fósforo depende del funcionamiento normal del túbulo proximal. Casi del 60 al 70% del calcio filtrado y alrededor del 85% del fósforo filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal, mientras que la reabsorción del calcio se produce sobre todo por difusión pasiva a través de la vía paracelular. La reabsorción de fosfato está mediada por el cotransporte acoplado de sodio. Además, la reabsorción directa el túbulo proximal contribuye al balance mineral sistémico porque participa en vías endocrinas específicas. La 25,hidroxivitamina D circulante se activa mediante la 1-alfa hidroxilasa del túbulo proximal para producir 1,25-dihidroxivitamina D, el calcitriol, la forma más activa de la hormona que actúa en el intestino delgado para favorecer la absorción de calcio. El balance del fosfato se altera mediante la hormona 23 de crecimiento de fibroblastos, FGF23 fibroblast, circulante, una hormona derivada del hueso que interactúa con su receptor y su correceptor en las células tubulares proximales para suprimir el cotransporte de sodio, fosfato y fenómenos de la excreción renal de fosfato. La paratiroidea estimula la 1-alfa hidroxilación de la vitamina D en el túbulo proximal al tiempo que suprime el cotransporte de sodio-fosfato. La alteración de la paratiroidea y la hormona 23 de crecimiento de fibroblastos explican el desbalance de calcio y el fosfato en la nefropatía crónica. El túbulo proximal, a través de distintas redes de sistemas de transportadores que dependen o no del sodio, reabsorben de manera eficiente a los aminoácidos. Estos transportadores son específicos para distintos grupos de aminoácidos. Por ejemplo, la cistina, lisina, arginina, ornitina se transportan a través de un sistema que comprende dos proteínas que codifican los genes SLA1, SLA7A9. La mutación de cualquiera de ellos alteran la reabsorción de aminoácidos implicados y generan cistinuria. Continuamos con uno más, que es el asa de Henle. El asa de Henle tiene tres segmentos importantes: la rama fina descendente, la rama fina ascendente y la rama gruesa ascendente. Estas divisiones se basan en la morfología celular y su situación anatómica.
pero también guardan correlación precisa con la especialización de sus funciones. Se sabe que del 15 al 25% del cloruro de sodio filtrado es reabsorbido en la asa de Henle, principalmente en la rama ascendente gruesa. El asa de Henle tiene una función importante para la concentración urinaria, pues esta contribuye a la generación de un intersticio medular hipertónico en un proceso denominado multiplicación a contracorriente. El asa de Henle es el sitio de acción de la mayor parte de los diuréticos de la clase más potente, los diuréticos de asa. También contribuye a la reabsorción de iones de calcio y magnesio. La porción fina del asa de Henle muestra gran permeabilidad al agua por efecto de la expresión densa que en ella tienen los conductos de agua activos de acuaporina 1, que son constitutivos. Este contraste, la permeabilidad del agua es casi nula en la porción ascendente del asa. En la porción ascendente gruesa del asa existe un alto grado de transporte activo secundario del cloruro de sodio que habilita al cotransportador sodio-potasio 2-cloro en la membrana apical. El cotransportador sodio-potasio 2-cloro es el blanco principal de los diuréticos de asa. El potasio, el del líquido tubular, es el sustrato limitante del cotransportador, pero la actividad del transportador se mantiene a partir del reciclado de potasio a través de un conducto de potasio ubicado en el ápice. El cotransportador también permite la reabsorción de amonio en vez de potasio, lo cual permite la acumulación de amonio y amoníaco en el intersticio medular. Un trastorno hereditario que afecta a la porción ascendente gruesa del asa de Henle es el síndrome de Bartter. También desencadena una nefropatía con pérdida de sales relacionadas con hipopotasemia y alcalosis metabólica. Las mutaciones de pérdida de la función en uno de 5 genes distintos que codifican componentes del transportador sodio-potasio 2-cloro, el conducto apical del potasio o el vasolateral del cloro o el receptor del sensor de calcio pueden inducir síndrome de Bartter. El reciclaje de potasio también constituye una carga electrostática positiva en la luz en relación con el intersticio que promueve la reabsorción de cationes bivalentes a través de una vía paracelular. El receptor de sensor de calcio acoplado a proteína G en las membranas vasolaterales regula la reabsorción de cloruro de sodio en la porción ascendente gruesa del asa por medio de mecanismos duales de señalización que recurren ya sea al AMP cíclico o a los eicosanoides. Las mutaciones con pérdida de la función del receptor de calcio inducen hipocalciuria, hipercalcemia familiar al definir una respuesta limitada en la porción gruesa del ascendente del asa de calcio extracelular. El asa de Henle contribuye a la capacidad de concentración de la orina al definir un intersticio medular hipertónico que promueve la reabsorción del agua en el conducto colector medular interno distal. La multiplicación a contracorriente genera un intersticio medular hipertónico por la acción de dos sistemas contracorriente, el asa de Henle y los vasos rectos. El flujo contracorriente en estos dos sistemas ayuda a mantener el ambiente hipertónico de la médula interna, pero la reabsorción de cloruro de sodio en la porción gruesa ascendente es el episodio inductor primario. La reabsorción de cloruro de sodio sin agua diluyente en el líquido tubular y agrega osmoles al líquido intersticial de la médula. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el túbulo contorneado distal. Este túbulo reabsorbe en promedio el 5% del cloruro de sodio filtrado. Dicho segmento está compuesto por el epitelio cloyente con muy poca permeabilidad al agua. La vía del transporte principal del sodio-cloro utiliza cotransportadores de sodio y cloruro sensible a la tiazida, electroneutro en membrana apical en tándem con los conductos vasolaterales de ATPasa de sodio y potasio y el conducto de cloro. Los conductos apicales con selectividad de calcio y el intercambio vasolateral de sodio-calcio median la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. La reabsorción de calcio guarda relación inversa con la reabsorción de sodio y es estimulada por la paratiroidea. El bloqueo del cotransporte apical de sodio-cloro disminuirá la concentración de sodio intracelular y facilitará el mayor intercambio del vasolateral del sodio-calcio, así como la penetración apical pasiva de calcio. Bien, vamos a continuar con el conducto colector. Este modula la composición final de la orina. Sus dos divisiones principales, el conducto colector cortical y el conducto colector de médula interna,
contribuyen a la resorción del 4 y 5% del sodio filtrado. Son importantes para la regulación hormonal del equilibrio de sales y agua. Las células de ambos segmentos del túbulo colector expresan conductos para agua regulados por vasopresina. La hormona antidiurética vasopresina se une al receptor V2 de la membrana vasolateral y desencadena una señalización intracelular a través de la activación de adenilciclasas mediadas por proteínas G, que genera un aumento en las concentraciones de AMP cíclico. Esta cascada de señalización estimula la inserción de conductos de agua en la membrana apical de las células del conducto colector interno para favorecer el aumento de la permeabilidad a esa sustancia. Este incremento de la permeabilidad permite la resorción de agua y la producción de orina concentrada. En ausencia de vasopresina, las células del conducto colector medular interno son impermeables al agua y la orina permanecerá diluida. El conducto colector cuenta con un epitelio de gran resistencia que contiene dos tipos de células. Las células principales, que son la clase predominante de la reabsorción de agua y sodio y la secreción de potasio, además de ser el sitio de acción de la aldosterona, los diuréticos ahorradores de potasio y los antagonistas del receptor mineralocorticoide como la espironolactona y la espleronona. Las otras células son las células intercaladas de tipos A y B. Las células intercaladas tipo A median la secreción de ácido y la resorción de bicarbonato, también bajo la influencia de la aldosterona. Las células intercaladas tipo B median la secreción de bicarbonato y la resorción de ácido. Tanto en las células principales como en las intercaladas, casi todos los transportadores tienen lugar por medio de la vía celular. En las células principales, el ingreso apical pasivo del sodio ocurre a través de un canal epitelial de sodio sensible a la amilorida, con flujo de salida vasolateral a través de la sodio-potasio TPasa. Este proceso de sodio se encuentra bajo la regulación estrecha de la aldosterona y se activa de manera fisiológica por la acción de enzimas proteolíticas que extienden los dominios extracelulares del canal sensible a la amilorida. Las células principales secretan potasio a través de los conductos de potasio ubicados en la membrana apical. Varias fuerzas controlan la secreción del potasio. Las más importantes es la concentración intracelular de potasio que generan la sodio-potasio TPasa, que producen un gradiente de concentración favorable para la secreción de potasio hacia el líquido tubular. Al reabsorberse el sodio sin una anión acompañante, la luz tubular adquiere carga negativa en cuanto a la regulación con el interior de la célula, lo que da lugar a un gradiente eléctrico favorable para la secreción de potasio. Cuando se bloquea la reabsorción de sodio, se detiene el componente eléctrico de la fuerza impulsora para la secreción de potasio, lo que explica la falta de pérdida urinaria del potasio durante el tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio o con antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Las células intercaladas no participan en la resorción de sodio, pero medían la secreción ácido-base. Estas células producen dos tipos de transportadores: transporte activo de hidrógenos mediados por la hidrógeno ATPasa y un intercambio con el cloruro y bicarbonato. Las células intercaladas organizan estos dos mecanismos de transporte en membranas opuestas, lo que permite ya la secreción de ácidos o bases. Las de tipo A cuentan con una bomba apical de protones que median la secreción ácida y un intercambiador vasolateral de aniones cloro-bicarbonato para la resorción de bicarbonato. La aldosterona incrementa el número de bombas hidrógeno TPasa, en ocasiones contribuyen con el desarrollo de la alcalosis metabólica. Las células de la porción interna del conducto colector de la médula comparten muchas semejanzas con las células principales del conducto colector cortical. Tienen conductos apicales de sodio y potasio que median la reabsorción de sodio y la secreción de potasio de forma respectiva. La resorción de sodio por parte de las células del conducto colector de la médula interna también es inhibida por péptidos natriuréticos llamados péptido natriurético auricular o el natriurético renal. El mismo gen que codifica los dos péptidos, aunque utiliza diferentes mecanismos post-transduccionales de prohormona común para generar proteínas diferentes. El conducto colector interno transporta urea fuera de la luz y retorna al intersticio, donde contribuye a la hipertonicidad del intersticio medular. La urea es reciclada por difusión desde el intersticio a las porciones descendentes y ascendentes del asa de Henle. Bueno, pues esto es todo. Gracias.